He recorrido muchas capas de resistencia hasta que una revelación transformó mi mundo. Todo puede cambiar en solo 3 minutos. Por años, creí que la verdadera metamorfosis exigía un esfuerzo titánico, rutinas interminables y un camino agotador. ¡Qué equivocada estaba! La verdad se desveló cuando entendí que 3 palabras, pronunciadas con la energía adecuada, podían romper cualquier bloqueo. Fue como encontrar una llave secreta, capaz de abrir puertas que siempre estuvieron ahí, esperando ser descubiertas. Me impactó darme cuenta de que las palabras que elijo no son inofensivas, son códigos, son órdenes que se infiltran en el campo cuántico y transforman mi realidad. Sentí en cada fibra de mi ser el poder de declarar, afirmar y asumir un nuevo estado a través de estas 3 palabras magnéticas. Cuando las usé con constancia, mi cuerpo respondió, mis emociones se ajustaron y todo a mi alrededor comenzó a reorganizarse. No tuve que esperar grandes señales, solo aplicar la práctica con total dedicación. Experimenté el impacto en mi campo personal y el tiempo se inclinó a mi favor. Así funciona. Mi cerebro acepta la orden, mi cuerpo obedece y el universo responde. En ese instante, todo cambió, como si el cosmos esperara mis palabras para darme lo que siempre estuvo a mi alcance. Siempre me ha fascinado cómo una simple palabra puede transmitir un campo de energía capaz de influir en la realidad. Cada palabra que elijo emitir al espacio es una señal, una vibración que se propaga por el campo cuántico. Cuando estas palabras se alinean con una verdadera intención, el impacto es casi inmediato, como si el universo entero se moldeara por estas pequeñas frecuencias sonoras que antes parecían inofensivas. Me sorprendió darme cuenta de que a menudo repetía expresiones sin conciencia, programando mi propia biología para perpetuar los mismos estados emocionales. Una palabra negativa repetida creaba un campo de baja frecuencia que me atrapaba. Cuando comprendí que el sonido de la palabra no era solo un sonido, sino un paquete de energía que se materializa en mi campo electromagnético, comencé a elegir cada palabra con extrema responsabilidad. Eso lo cambió todo. La física cuántica ya demostró que la observadora altera la realidad, pero pocas comprendemos que la palabra hablada es el primer paso en este acto de observación. Cuando hablo, creo. Emito una vibración que conecta con partículas, frecuencias y posibilidades. Si elijo palabras que representan abundancia, amor o libertad, reconfiguro inmediatamente mi campo personal. Fue entonces cuando comprendí el verdadero poder que tengo sobre mi futuro. Empecé a experimentar en mí misma cómo 3 palabras podían ser llaves magnéticas, sencillas pero cargadas de emoción y alineadas con lo que deseaba manifestar. Al pronunciarlas, sintiéndolas como si ya fueran una realidad, noté una sutil expansión. La energía a mi alrededor respondía, se organizaba, abría puertas invisibles. Este movimiento no era imaginario, era real, medible en mis emociones y en las pequeñas coincidencias que se multiplicaban en mi día. La palabra es mi primer instrumento de creación, una orden que mi campo biológico reconoce y que el campo cuántico no rechaza. Al repetir palabras de alta frecuencia, me conecto con versiones de mí misma que ya viven lo que quiero experimentar. Por eso, 3 palabras correctas, dichas con constancia y sinceridad, pueden cambiar toda mi trayectoria. Esto se hizo evidente al sentir el impacto físico y emocional de esta práctica. Me llevó tiempo comprender que no solo las palabras tenían poder, sino también la carga emocional que transmitían. Las palabras por sí solas son neutrales, pero al ser imbuidas de emoción, traspasan las barreras de la mente consciente y descienden al subconsciente. Me di cuenta de que cada vez que repetía algo con intensidad emocional, estaba escribiendo un nuevo código en lo más profundo de mi mente. Mi cuerpo respondía de inmediato. Cuando dije «soy libre», sintiendo la libertad en cada célula, una calidez me invadió el pecho como si mi cuerpo reconociera ese estado como verdadero. Las palabras cobraban vida en mi interior.
transformándose en una señal eléctrica que reprogramaba mis circuitos neuronales sin esfuerzo. Ya no hablaba, era. Empecé a elegir frases cortas y contundentes para reconectar con lo que deseaba experimentar. 3 palabras, cargadas de la emoción adecuada, se convirtieron en un detonante cuántico capaz de romper toda resistencia subconsciente. Mi lenguaje empezó a rediseñar mi campo emocional y la forma en que mi cerebro estructuraba mis pensamientos. Era como si me estuviera reconstruyendo, no con acciones externas, sino con pequeñas frases diarias llenas de verdadera emoción. Me fascinó darme cuenta de que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Si repito palabras con auténtica emoción, mi cuerpo empieza a reaccionar como si ya fueran una realidad presente. La combinación de la palabra y la emoción crea una señal vibratoria que el subconsciente acepta como una orden. Este reconocimiento lo cambia todo, porque cuando el subconsciente cree, el cuerpo lo sigue y el campo responde. Aprendí no solo a hablar, sino a sentir. Fue entonces cuando las palabras cobraron fuerza, magnetismo y empezaron a reconfigurar mi energía. El lenguaje emocional se convirtió en mi puerta a nuevas experiencias. Cuanto más practicaba, más me daba cuenta de que podía acceder a otros estados del ser con simples repeticiones, sin tener que esperar un cambio externo para empezar a sentir lo que ya anhelaba. Al descubrir que 3 palabras podían crear una alineación tan profunda, entendí que estaba ante algo mucho más poderoso que simples afirmaciones. Estas palabras, elegidas con intención, crean coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que mi cuerpo manifiesta. Comprendí que cuando cuerpo, mente y energía vibran en la misma frecuencia, mi realidad comienza a ajustarse, como si respondiera de inmediato a la orden silenciosa que yo misma había activado. Empecé a practicar la repetición diaria de 3 palabras que me elevaban a estados de conciencia superiores, palabras que al decirlas despertaban sensaciones en mi cuerpo. No quería frases largas, sino simplicidad. 3 palabras que transmitieran mi intención, mi sentimiento y mi enfoque. Fue durante este ejercicio que experimenté por primera vez la sensación de total alineación, como si mi cerebro y mi corazón latieran en perfecta sincronía. Cada vez que las pronunciaba, mi cuerpo se relajaba, mi mente se aquietaba y una sensación de expansión me invadía. Era como un ritual, como si estas palabras fueran una llave que abría puertas dentro de mí que ni siquiera sabía que existían. Lo más interesante es que cuanto más las repetía, más fácil me resultaba entrar en ese estado, como si mi sistema ya reconociera ese patrón como natural y familiar. El impacto fue inmediato. Pequeñas situaciones comenzaron a organizarse de maneras casi increíbles. El tiempo parecía alinearse a mi favor, como si lo que vibrara trajera eventos y personas sintonizadas con la misma frecuencia. Sentí en mi cuerpo que algo era diferente y el mundo exterior comenzó a reflejarlo sin esfuerzo. Fue como si mi alineación interna hubiera rediseñado mi ruta sin que tuviera que cambiar nada en el entorno. Estas 3 palabras se convirtieron en mi punto de partida. No eran solo un ejercicio mental, eran mi estado de ser, y cuanto más las repetía, más se integraban en mí, transformándome por dentro y por fuera. Este proceso me enseñó que el poder siempre reside en la simpleza y que las palabras adecuadas, cargadas de verdad, crean profundos accesos que van más allá de la mente racional. Me di cuenta de que el tiempo es un aliado cuando la intención es clara. 3 minutos pueden parecer poco, pero en ese breve intervalo, cuando se repiten las palabras adecuadas con presencia, algo poderoso sucede en el campo. Empecé a practicar una técnica sencilla: repetir las mismas 3 palabras durante 3 minutos ininterrumpidos, concentrándome en la sensación, la respiración y la vibración que transmitían. Era como si estuvieran martillando un nuevo programa en mí. Al principio parecía mecánico, pero a medida que persistía, los 3 minutos se volvieron intensos, casi hipnóticos. Mi cuerpo empezó a responder con sutiles escalofríos, mi corazón a latir con más armonía y mi mente se abrió a nueva información.
3 minutos fueron suficientes para crear un campo magnético tan denso que después de la práctica me sentí ligera, como si hubiera recalibrado toda mi energía. Aprendí que las repeticiones breves y profundas, con la misma naturaleza emocional, tienen un impacto mucho mayor que horas de repetición vacía. No se trataba de cantidad, sino de calidad vibracional. Me concentré en esos 3 minutos como un momento sagrado, plantando semillas en la tierra más fértil de mi conciencia. Cuanto más me entregaba el proceso, más me daba cuenta de que el campo a mi alrededor parecía volverse maleable, listo para ser reconfigurado.